Bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos los seguidores de Historia PUC. Yo soy Juan Antonio Lang. En esta oportunidad nos acompañan Marcos Alarcón y Alfredo Escudero, que nos darán una charla muy importante y práctica sobre repositorios digitales e historia. Pero antes de eso vamos a proyectar un video. Espera un minuto, por favor. Por favor, un minutito. Acá está. Profundiza tus conocimientos en la Maestría en Historia de la Escuela de Posgrado PUC. En la Maestría en Historia PUC, formamos profesionales altamente capacitados que puedan contribuir en el desarrollo, la construcción y el fortalecimiento de una historia común y una identidad peruana y latinoamericana, sobre la base de un análisis crítico de los procesos de formación de las sociedades contemporáneas. Tendrás a disposición dos modalidades en esta maestría: una lectiva, que pone énfasis en la formación profesional, y una investigativa, que fomenta el desarrollo de la investigación histórica. Contamos con docentes de primer nivel, nacionales y extranjeros, con reconocida trayectoria profesional y académica. La Escuela de Posgrado PUC tiene vínculos con universidades e instituciones del Perú y del mundo para impulsar el desarrollo profesional y la investigación. Como estudiante de nuestro programa, tendrás acceso a plataformas de educación virtual, bibliotecas y bases de datos con información especializada para el desarrollo de los cursos y los trabajos de investigación. Además, podrás participar en eventos internacionales, ya que contamos con una importante presencia de docentes y especialistas extranjeros en actividades académicas que complementan la formación de las y los alumnos. El graduado de la maestría en Historia estará preparado para generar nuevos conocimientos en el ámbito de la historia peruana y latinoamericana, ejercer la docencia en universidades y centros de educación superior, analizar con profundidad histórica diferentes aspectos de la realidad latinoamericana y desempeñar actividades profesionales que requieran el dominio de la perspectiva histórica. Estudia en la maestría en Historia PUC y desarrolla al máximo tus capacidades profesionales con una visión humanista. Inscripciones abiertas. Comunícate con nosotros. Bueno, hemos transmitido este video de Historia PUC, de la maestría específicamente, y le doy el pase a la profesora Claudia Rosas. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y todas. Para mí es un gusto estar este lunes nuevamente con ustedes, presentando a dos egresados de la especialidad de Historia de la universidad, y que nos van a dar una charla muy útil, como decía Juan, sobre el uso de repositorios digitales y las búsquedas especializadas en nuestro campo. Y antes de darles la palabra, los quiero presentar, y en principio tenemos a Marcos Alarcón. Él está estudiando el doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Illinois at Urbana-Champaign en Estados Unidos. Él siguió la carrera, como les decía, en nuestra universidad, y entre algunos de sus intereses académicos está la construcción de conocimiento entre los sectores populares durante el periodo colonial, así como su vínculo y manejo de la naturaleza. Marcos ha ganado diversos premios y reconocimientos, entre ellos el premio PADET, que otorgó el Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad, y la Global South Language Fellowship por su propia universidad, donde ahora está estudiando en Estados Unidos, y además ha publicado sobre el papel de los cabildos para la construcción de un primer orden colonial durante la conquista del Perú en la revista Histórica. Marcos además fue uno de los que creó los jueves historiográficos, que ahora se llaman jornadas historiográficas en el pregrado. Y luego quería presentarles a Alfredo Escudero, que estudia el doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos también.
Él ha investigado sobre la ciencia y la tecnología, el medio ambiente y el trabajo indígena, y por ahí van sus intereses de investigación. Él también trabaja en la etapa colonial. Actualmente está realizando un proyecto de tesis sobre la transformación ambiental y el estudio del paisaje andino durante los siglos XVI hasta inicios del siglo XVIII, y también fue alumno nuestro cuando estaba haciendo su tesis de licenciatura, recibió la beca Ribagüero Bustamante de la Fuente para investigar sobre los encomenderos en el Virreinato del Perú entre 1544 y 1548. Entonces, para mí es un gusto que tanto Alfredo como Marcos puedan darles esta charla que va a ser muy útil para todos, y evidentemente no van a poder abarcar todos los repositorios, pero a través de las consultas, preguntas, creo que va a ser interesante una dinámica para ver de pronto otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, los dejo a ustedes para que nos comenten, bueno, cómo han usado y cómo se puede acceder a estos repositorios que pueden ser útiles para los estudiantes tanto de la maestría en historia como aquellos del pregrado que también nos acompañan esta noche. Adelante. Ok, empiezo, quizá, ya. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, a la doctora Rosas, a Juan Lan y a todos los que han estado involucrados con estas charlas y jornadas. Para mí, por supuesto, es un gusto volver al menos virtualmente a la Católica e involucrarme nuevamente con algunos de los estudiantes y por supuesto poder contribuir con lo que he podido ir explorando en términos de repositorios digitales y de archivos. Yo pensaba decir que este es un área que ha crecido mucho en los últimos años. Hay un gran interés por varios archivos, por varias bibliotecas, por varias universidades, por varios centros de estudio en ir digitalizando las colecciones que tienen, con el objetivo de hacerlas más asequibles, con el objetivo de protegerlas, de que sean muy manipuladas, en el caso, por ejemplo, de documentos antiguos. Y entonces han habido apareciendo más y más fuentes digitalizadas o bibliotecas que han ido subiendo el material que tienen, algunos más, otros menos. Y entonces, bueno, gran parte de ese material también tiene que ver con el Perú. Yo lo que quería entonces ahora es pasar alguna lista sobre algunos de estos repositorios que yo he podido revisar en mi investigación, o a veces un poco investigando cosas más allá, o que me he ido enterando por otras voces. Y entiendo que en general por ejemplo, va a ser una presentación que quizás le va a poner un poco más de énfasis a los periodos más antiguos, quizás los coloniales o el siglo XIX, un poco menos del siglo XX, pero también tengo algo que he podido explorar. Y en parte eso se debe porque hay un interés de las instituciones por conservar documentos antiguos, entonces eso también ha enfatizado que muchas veces se digitalice por ejemplo, diccionarios o otro tipo de panfletos, no sé, coloniales, ¿no? Proponer un par de ejemplos. Entonces lo que yo voy a hacer es compartir mi pantalla en este momento y voy a empezar por lo que creo que de repente ya quizá ya varios conocen, que es Pares. Em, em, no me detengo aquí a hablar mucho, creo que ya varios y quizás sus profesores u otros colegas han podido ir escuchando sobre Pares. Es una, es una página web que centraliza varios archivos españoles
y entre ellos está el Archivo de Indias, que tiene todas las series documentales sobre el gobierno colonial desde los inicios hasta el final. Y en el Archivo de Indias hay un equipo de personas que se encuentran constantemente digitalizando documentos, y de tanto en tanto, bueno, van anunciando qué tipo de información nueva tienen, ¿no? Entonces, quizás voy a empezar, eh, solamente para los que no estén familiarizados, se cerró la página web. Vamos a intentar de nuevo. Ya, mejor voy acá de frente. Para los que no estén familiarizados, Pares tiene una herramienta de búsqueda en las cuales uno puede, no sé, colocar lo que les interese. Vamos a poner, no sé, Francisco Pizarro, por ejemplo. Em, em, y arroja una serie de documentos que, como les digo, por ejemplo, hacia el lado derecho ustedes pueden ver en cuántos documentos de qué archivos aparece en este término Francisco Pizarro. Y como les decía, este es un sitio web que centraliza varios archivos. Usualmente lo que más nos interesa es el archivo de Indias, entonces podemos hacer clic aquí. Y tiene 1509 coincidencias, ¿no? No todas estas están digitalizadas. Podemos saber aquí que tienen una opción. Y de repente podemos poner las que aparezcan, las que están digitalizadas, que ya son solo 621. Y luego podemos acceder a los documentos. Tienen el buen tino de haber puesto una sumilla de lo que incluyen los documentos. Tienen algunas descripciones con índices que también a algunos les pueden servir para ubicar temas, lugares, nombres. Obviamente tienen la fecha, tienen la asignatura en donde lo pueden conseguir en el archivo, si es que en algún momento acceden a él. Y finalmente, cuando les interesa revisar, podemos poner en ver imágenes. Ay, creo que yo tengo la web en inglés, pero también se puede poner en español. Y así tienen una serie de documentos que han ido digitalizando y colgando, y se puede ir haciendo zoom. Eh, eh, y lo bueno de Pares es que muchas veces ellos han digitalizado todas las colecciones, las series completas, entonces eso facilita mucho que se puedan contextualizar los documentos. A diferencia de, por ejemplo, que a veces cuando se publicaban, solo se publicaba un extracto de ellos, ¿no? Entonces aquí podemos ver cuál es el contexto documental en el cual se ubicaba. Eso a mí me ha servido en algún momento, ¿no? Y hace poco, regreso, creo que ellos anunciaron que habían subido el archivo de José de Abascal, de Virrey Abascal. Entonces, este, por ejemplo, es el archivo de José Fernando Abascal y Sousa. Tiene 1210 unidades, es un archivo extenso. Y cuando le hacemos clic a ello, nos va llevando a los otros documentos sobre los cuales después ustedes pueden ir revisando, ¿no? Eh, eh, yo, por ejemplo, también aquí, como yo trabajo historia colonial del siglo XVI, pude acceder a este juicio de los indios de Canta contra los indios de Chacaya de 1570, que María Rostós, que lo había utilizado en algún momento para sus trabajos sobre los indios de Canta. Y es inmenso, creo que es un grupo documental inmenso. A mí me ayudó mucho también, dicho sea de paso, para volver a practicar la paleografía. Si a alguno les interesa el periodo colonial, también puede servir para eso. Y bueno, es cuestión de seguir leyéndolo, seguir explorándolo. Este tiene la fortuna de al inicio tener un índice.
Entonces eso también a mí me permitió poder moverme más dentro de las casi 1000 páginas que tiene este juicio, ¿no? Al inicio Pares puede ser un poco confuso por todos los resultados y coincidencias que pueden haber, pero es cuestión de ir utilizando los filtros, cerrando las fechas, poniendo nombres de lugares, y uno puede empezar a tener acceso a más tipo de información, ¿no? Lo bueno de que suban colecciones completas como la del Virrey es que si a alguien les interesa, por ejemplo, ahora mismo hacer una tesis sobre el Virrey Abascal, aquí ya tienen un buen grupo documental incluido, ¿no? Sobre el cual podrían hacer investigación de archivo complementaria en Lima, pero esto ya podría servir como una buena base, ¿no? Y así con otro tipo de fuentes. Entonces, les animo a que exploren en pares los intereses que tengan. También tengo la Biblioteca Nacional de España, tiene algunos documentos. No sé si pueden, acabo de cambiar a la página de la biblioteca, pero no sé si se ve. O ustedes siguen viendo pares. ¿Sí se ve? Y se ve. Ah, ok. La Biblioteca Nacional de España, igual, bajo el mismo espíritu de ir digitalizando documentos, también tienen una serie de textos y manuscritos que se han ido publicando. Estos son más puntuales, quizás es más difícil hacer un trabajo, una investigación propiamente con alguno de estos documentos, pero hay memorias de gobierno, hay ordenanzas, hay documentos también administrativos, algunas cartas, sobre todo de nuevo del periodo colonial, ¿no? Se los dejo porque creo que quizás a alguno le puede interesar aquí complementar su búsqueda. Eh, eh, Otra cosa que a mí me fue muy útil para la investigación que estoy haciendo, bueno, obviamente estoy investigando visitas coloniales, varias de las cuales han ido publicando en las últimas décadas por el valor etnohistórico, el valor que ha tenido para la historia andina. eh, y varias de esas entonces se han ido publicando en revistas, y una de ellas, por ejemplo, ha sido la revista del Archivo General de la Nación, que han tenido el buen tino de digitalizar las versiones antiguas que han publicado. Y entonces aquí, por ejemplo, también he podido encontrar en algún momento algunos documentos que fueron publicados antes, ¿no? Entonces lo digo sobre todo por si en algún momento están buscando información de revistas o fuentes que se han publicado anteriormente. eh, Siempre es bueno darse el tiempo de ver si se han publicado online estas revistas, y eso ayuda ahorra muchísimo tiempo, ¿no? También está la Biblioteca Virtual Cervantes, Miguel de Cervantes, que básicamente ha ido publicando libros, no tiene documentación manuscrita, eh, pero algunos de estos textos también pueden ser útiles para seguir haciendo investigación, y por ejemplo tienen todos los tomos de la obra de Martínez de Compañón, que revisarlas en físico es bastante pesado porque es una obra bastante extensa. Entonces sirve de mucho poder consultarlas de manera digital. eh, Incluso tienen las imágenes, el tomo de imágenes. eh, y eso también es susceptible de algún análisis que se pueda realizar centrándose en esa fuente, ¿no? Podrían complementarse también, por ejemplo, si están haciendo algo de Martínez de Compañón, ya que lo he puesto aquí, quizá también podrían ir a pares a buscarse algún tipo de información publicada, ¿no? Me parece que hay un par de cosas. Y entonces ahí ya va añadiendo, van juntando, digamos, piezas de una misma investigación. Eh, Antes de pasar tengo... hay otras bibliotecas privadas, sobre todo en los Estados Unidos, que han ido enfatizando mucho la publicación de sus colecciones en versiones digitales.
Yo, por ejemplo, justo he empezado como una estancia de investigación en la Linda Hall Library, que tienen no se centran tanto en la parte de Perú, pero por ejemplo tienen las observaciones astronómicas y físicas de Jorge Juan y Antonio Ulloa, que es esta misión científica del siglo XVIII que también ha sido muy famosa. El documento, por supuesto, está en físico. Yo en algún momento lo he leído en la biblioteca de la PUC, pero ellos tienen una versión que han digitalizado. Entonces, sobre todo cuando se tratan de obras grandes, quizás vale la pena revisar en otras bibliotecas si las tienen, si las han digitalizado, ¿no? Y bueno, para tampoco que todo sea colonia, para balancear, también estaba recordando que la biblioteca británica, el British Library, tiene un proyecto de recuperación de material documental que se ha, bueno, publicado, han recuperado archivos y los han colgado en esta página web. Gran parte de ellos son sobre Perú, y hace poco, me parece 2 años, Natalia Sobrevilla coordinó esta iniciativa para publicar periódicos del siglo XIX regionales. Aquí pueden ver algunos de ellos que son de Lambayeque, de Ayacucho, Tacna, Cajamarca, Huancavelica. Tienen una serie de índices y se pueden revisar, ¿no? Por ejemplo, tienen 198 aquí. Para los que les interesa temas de cultura política o de ideas o de la esfera pública, quizás estos trabajos, estas colecciones de periódicos también pueden ser útiles como una base sobre la cual puedan trabajar, ¿no? Y hay mucho aquí, hay muchos periódicos. Creo que esto es ha sido una gran iniciativa. Me parece haber visto en la web que también están digitalizando con este mismo fondo la colección de Negri del IRA, y ojalá que pronto también la podamos tener en acceso libre. Y bueno, hay más cosas que periódicos, ¿verdad? Hay otro tipo de documentos para los que quieran seguir explorando aquí. Y bueno, yo quería terminar con lo que me parece que es la gran mina de oro para estudios históricos, que es Internet Archive. Esta página web en realidad es un esfuerzo por centralizar otros esfuerzos de digitalización. Entonces, por ejemplo, la John Carter Brown Library, que es una biblioteca que es parte de la Universidad de Brown en Estados Unidos, tiene quizá la colección más grande de libros para el periodo precontemporáneo, básicamente del siglo XIX antes, de toda América, no solamente del periodo colonial en España, también tienen cosas en portugués, en inglés. Y ellos han hecho un gran esfuerzo por digitalizar varios de sus materiales. No está todo, pero tienen bastante dividido por temas, por países. Y bueno, por ejemplo, aquí tienen una colección de libros del Perú. Tienen diccionarios, tienen documentos religiosos, crónicas, eh, eh, tanto del siglo XVI, del XVII, del XVIII, hasta de inicios del XIX. Entonces, es una colección muy rica para todos los que quieran revisarla. Muchos de estos textos pueden ser también sometidos a algún tipo de análisis. Pienso en los diccionarios, por ejemplo, o textos religiosos. Eh, eh, Ellos también en la John Carter Brown Library también tienen una colección de viajeros científicos que han ido publicando, que está ahí mismo, también se puede explorar. Y esta página web, como les digo, Internet Archive, ha ido centralizando estos esfuerzos, ¿no? En esta misma web, por ejemplo, podemos también encontrar los trabajos de Antonio Raimondi,
Aquí les pongo uno de ellos, itinerarios geológicos. Y si pongo, por ejemplo, aquí Antonio Raimondi, le hago clic al nombre, me lleva a todos los trabajos que se han subido en esta página web, que están vinculados, han sido, el autor ha sido, a Raimondi ha sido autor de ellos, ¿no? Y lo mismo con otros términos, pues, se puede seguir jugando con los términos o con los filtros. Si alguien tiene alguna idea, quizá podemos hacer alguna búsqueda de algún tema. Y también, por ejemplo, están las relaciones de Indias. Están todas las relaciones de Indias aquí colgadas. Las del Perú están también, de nuevo es una maravilla para poder revisarlo en este formato. Están también en la Universidad Católica, por ejemplo, pero para algunos, sobre todo, si quizás les es más difícil el acceso a la universidad o quizás quieren hacer una revisión inicial, entonces sirve mucho acceder aquí. Y una de las maravillas de que estén colgadas aquí es que tienen un buscador incorporado, y entonces muchos de estos textos, no todos de ellos, pero muchos de estos textos te permiten buscar el contenido dentro del libro. Entonces, por ejemplo, voy a poner la palabra indios, ¿no? Muy bien, entonces pongo el término y abajo, ¿ves? Salen todas estas barritas azules, que es todas las veces que en el texto se menciona esa palabra. Entonces, y puedo ir directamente a la página en la que están. Entonces, esa herramienta es muy útil para explorar el contenido de estos textos, si es que, por ejemplo, no están seguros qué tanto tienen sobre algún tema. Podría aquí jugar con la palabra Lima, o podría jugar con la palabra Cusco, o con algún tipo de palabras, no sé, si están investigando sobre comida, pueden poner, no sé, papas, trigo, lo que deseen. Si están investigando sobre la iglesia, podrían poner la palabra iglesia. Eh, eh, y entonces eso ayuda mucho a visualizar, obviamente no reemplaza la investigación leída, pero ayuda mucho a visualizar la masa de información que ustedes pueden encontrar vinculada a estos términos, ¿no? Lo único que sí advierto con este uso es que si en algún momento del texto las palabras no están bien escritas o se han escrito de manera distinta, habría que jugar con los términos. Por ejemplo, a veces en el periodo colonial iglesia aparece con I. Bueno, aquí no, pero en otros textos que preservan las palabras como se escriben en el manuscrito, a veces sí aparecen las variaciones, ¿no? Entonces a veces hay que jugar con los términos. Y si se ha escrito de otra forma, por alguna razón, a veces ya no aparece en esta búsqueda. Entonces igual hay que estar con mucho ojo, ¿no? Por eso les digo que es una buena herramienta para visualizar el contenido, pero que no reemplaza la lectura, el contenido, la investigación, ¿no? Y así como estos son 3 ejemplos, pero esta web, Internet Archive, tiene muchísima información. Yo creo que muchas veces que voy a investigar un tema, a veces empiezo por esta web para ir mapeando qué tan viable, qué tanto hay del tema que a mí me interesa, ¿no? Y bueno, y finalmente en esta misma línea, otra página parecida a esta es la de... esta página, sí, vamos a poner aquí. Es ATITrust, que es otra iniciativa que busca centralizar varios esfuerzos de digitalización. Yo creo que acá puse la palabra, por ejemplo, reforma agraria. Puse la palabra reforma agraria. Vamos a ponerlo todo junto en todo caso. Entonces aquí ponemos reforma agraria, Perú. Le pongo texto completo, que arroje los resultados que tienen texto. Y por ejemplo, me aparece este documento, ¿no? Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola en el Perú, hecho por el Comité Interamericano para el Desarrollo de la Agricultura. Entonces le pongo vista completa, full view.
y aquí me da acceso a todo el documento. Si a alguien, por ejemplo, le interesa la reforma agraria, aquí ya tienen un texto que pueden acceder. Y hay mucho más aquí, mucho más. Y a la izquierda pueden ver, por ejemplo, quiénes son las instituciones que han ido digitalizando, ¿no? Está la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Pública de Nueva York, entre otras instituciones, ¿no? La Fundación Octubre de Argentina. Esta herramienta o esta base de datos es un poco más difícil de buscar, a veces como que no filtra bien los resultados, hay que ser mucho más detalloso, a menudo aparece información que de repente no está vinculada, pero es muy rica en información, hay que jugar ahí mucho con los filtros eh, eh, y también tiene muchas maravillas. Entonces también recomiendo para los que les interesan información sobre el Perú, darse un tiempo para buscar información en esta base de datos. Bueno, esas son las bases de datos que yo más o menos he utilizado, observado, espero que les hayan servido. Si gustan, de repente ahondo en alguna de ellas o podemos hacer algún tipo de exploración a manera de ejercicio. Quedo atento entonces a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Alfredo. Creo que continuamos con la presentación de Marcos y luego pasamos a las consultas, preguntas. ¿Ya? Sí, perfecto. Deme un segundo para compartir la pantalla. Ok. Bueno, buenas noches a todos, ¿no? Y en primer lugar agradecer a la maestría en Historia y a la especialidad de Historia de la Universidad Católica por organizar este evento, especial a la profesora Claudia Rosas y a Juan Antonio. Como parte de de un intento mucho mayor, pues, de poder poner al alcance todas las reflexiones y los materiales que a veces producimos o sobre los que conversamos en un espacio académico, ¿no? Pero poder extenderlos a otros espacios más allá de las universidades. Bueno, en esta ocasión yo voy a hablar de manera similar a Alfredo, cuáles son los repositorios digitales disponibles que nos pueden servir para construir una nueva historia andina. Entonces, mi objetivo en particular, más que ahorita mostrarles repositorios en particular, es que veamos y que conversemos un poco cómo podemos utilizar estas plataformas para nuestras investigaciones, ¿no? Que creo que la COVID-19 nos ha establecido muchas restricciones respecto a movilidad y acceso a los archivos, incluso hasta ahora. Entonces, vamos a pensar eso, ¿no? Cómo lo digital puede ser una oportunidad no para complementar la información que tenemos, sino la base principal de nuestras investigaciones. Deme un segundo. Sí, no, entonces solamente quería conversar esto brevemente con ustedes antes de pasar a ver los repositorios, ¿no? Quería discutir las posibilidades que ofrecen estos repositorios para construir nuevas narrativas sobre la región andina, y luego vamos a conocer los principales repositorios y algunas estrategias para poder emplearlos eficazmente. Bueno, eso no es para nada novedoso para nosotros los investigadores, que nuestra relación con los archivos impacta los resultados de nuestra investigación, ¿no? A veces si uno se pone a pensar, y cuando uno está, por ejemplo, en distintos espacios académicos, ¿no? Cuando uno está, por ejemplo, cerca de los archivos, cuando uno está en Lima, por ejemplo, y tiene el archivo siempre a disposición, el tipo de preguntas que nos hacemos, el tipo de respuestas que podemos ofrecer, están enmarcadas en esa disponibilidad de poder ir al archivo siempre. En cambio, por ejemplo, cuando uno viene a Estados Unidos o cuando uno se va lejos del Perú y sigue investigando sobre los Andes, ahí uno siente el peso de lo que significa estar lejos de los archivos, ¿no? Y uno tiene que adecuarse, tiene que ser más creativo o tiene que acostumbrarse un poco a trabajar con pocos documentos, porque el tiempo que uno puede pasar en el archivo a veces es solamente semanas al año. Entonces, no es casual, por ejemplo, que la historia económica en Estados Unidos actualmente no sea tan practicada como en Perú, como en América Latina, ¿no? O que, digamos, aquí se prioriza bastante el análisis
digamos, de estudios culturales, basados en la lectura bien intensa de un grupo reducido de documentos. Entonces, quería comentarles esto porque, de la misma manera, yo no creo que una u otra forma sea mejor, son distintas opciones de abordar nuestras posibilidades, y lo mismo sucede cuando pensamos en los archivos digitales, ¿no? Los archivos digitales nos abren la posibilidad de hacernos nuevas preguntas, que quizá no podríamos abordarlas ni responderlas tan rápidamente si estuviésemos presencialmente en un archivo tradicional. Entonces, es algo que quería comentarles. Quería comenzar con esta plataforma que tiene el Archivo General de la Nación, llamada Archidoc. Es un servicio de digitalización, digamos, es el repositorio digital del Archivo General de la Nación, donde nosotros podemos encontrar documentos del periodo colonial como del periodo republicano. Es muy fácil de ubicar, simplemente entramos a Google y escribimos Archidoc y nos va a salir el enlace en ese momento, ¿no? Entonces lo que quería comentarles ahora era incidir en este punto, ¿no? ¿Cómo poder utilizar estos espacios digitales como la materia prima y central de nuestras investigaciones? Algo que, digamos, un grupo documental que se encuentra digitalizado en este repositorio son protocolos notariales del siglo XVI, creo que hay algunos del XVII y algunos del siglo XIX. Lo bueno es que cada escritura notarial está digitalizada y además cuenta con una descripción de las personas involucradas, una descripción de los eventos que están tomando lugar en esa transacción notarial. Entonces, para todos aquellos que hemos ido al archivo de manera tradicional y hemos lidiado con los protocolos notariales, todos sabemos que buscar una información precisa, ¿no? Digamos, estamos interesados en algo muy particular que podría ser trabajo indígena en contratos notariales. Es una actividad que nos toma días de días, ¿no? Es pasar folio por folio, porque en un protocolo notarial podemos encontrar escrituras de cualquier tipo, ¿no? Entonces, no es tan fácil ubicar un mismo tipo de escrituras a lo largo del tiempo. A veces tenemos la suerte y eso sucede. A veces simplemente nos toca tener mucha paciencia y juntar documentación poco a poco, ¿no? Pero algo bueno que ofrece Archidoc y estas plataformas digitales es que nosotros podemos buscar directamente términos precisos para ubicar documentos notariales, ¿no? Entonces, yo había pensado solamente en 2 ejemplos que me parecen sumamente relevantes de lo que podemos hacer a través de esta página web, ¿no? Yo me puse a pensar, ¿no? Cuando yo he revisado de manera tradicional documentos notariales sobre, digamos, los cambios ecológicos y medioambientales en el Perú colonial temprano, las escrituras que he encontrado son muy dispersas y me ha tomado mucho tiempo, ¿no? Y me tomó tanto tiempo que fue un proyecto que decidí poner en pausa, porque el tiempo de inversión en encontrar la información era demasiado. Pero ahora, después de un tiempo, he regresado a Archidoc e ingresé esos términos, los términos que estamos aquí en el punto A, ¿no? Ganado, carnero, vacuno, caballo, animal, carne, pastor, alfalfa, términos relacionados digamos, a la introducción de ganado europeo en los Andes, ¿no? Y el número de escrituras notariales que encontré fue muchísimo más de lo que yo esperaba, ¿no? Por ejemplo, en el término caballo, encontré más de 500 escrituras notariales referidas a eso, ¿no? Término ganado, 159, ¿no? Pastor, 167 términos. O sea, eso quiere decir 167 documentos que contienen esa palabra en la descripción. Entonces, si nosotros estamos interesados en escribir un proyecto de investigación o una breve tesis sobre ese tipo de cambios ecológicos o sobre qué sucedió en el Perú colonial temprano con la introducción de estas nuevas grupos animales, simplemente desde la comunidad de nuestra casa y pensando bien los términos de búsqueda, podemos tener una masa documental que nos tomaría semanas y semanas si lo hiciésemos de manera tradicional en el archivo. Entonces, creo que eso es un ejemplo de que utilizar las plataformas del Archivo General de la Nación nos lleva a un siguiente nivel, nos lleva a una forma de hacernos preguntas y encontrar respuestas de manera mucho más rápidas que en el pasado, ¿no? Otro ejemplo muy rápido que también podría realizar, si es que alguien estaría interesado en hacer una tesis de licenciatura sobre ese tema, es preguntarse sobre la introducción de la agricultura de viñedos, ¿no? De vinos,
y la producción de licor en el Perú colonial, ¿no? Es una historia muy rica, muy compleja y creo que aún inexplorada, ¿no? Hay mucho de historia agraria y económica, pero hay mucho también de historia tecnológica detrás de eso. Entonces, utilizando la misma plataforma, uno introduce el término vino y encuentras al instante 465 documentos notariales. Viñas, 89, aguardiente, 78. Entonces, el número de protocolos que se encuentran disponibles en la plataforma realmente es menor, no creo que menos del 10%. Pero al menos creo que con esta cantidad de documentos realmente sí podemos iniciarnos en la investigación. Entonces, ese era como que el objetivo que tengo, ¿no? Es pensar ese tipo de plataformas para no quedarnos paralizados por las restricciones del COVID, o restricciones laborales, restricciones de movilidad, de tiempo, de dinero, e iniciar directamente nuestra investigación. Ok, entonces, como les comenté, la plataforma del Archivo General de la Nación no solo incluye documentos coloniales, sino también muchos documentos del periodo republicano. Quizá uno de los menos explorados hasta ahora es la colección Antonio Raimondi, que el archivo alberga y que ha digitalizado completamente, ¿no? Mucha de la documentación primaria producida por Antonio Raimondi, en especial sus libretes de viaje, libros sobre minerales, dibujos, acuarelas, manuscritos, borradores, se encuentran conservados en el archivo, y cuando uno los revisa, están llenos de información, digamos, información económica sobre los lugares a los que visitaba, información geográfica, información, por ejemplo, sobre cómo era el estado de las sociedades, digamos, a cada pequeño pueblo que él iba, ¿no? Es una información, además, que es continua por casi 25 años. Y que, digamos, nosotros realmente podríamos iniciarnos en hacer una investigación solamente sobre una historia intelectual de Antonio Raimondi, ¿no? Y solamente trabajando, digamos, con esta colección podríamos empezar, digamos, a escribir eso. Una historia intelectual de Antonio Raimondi. Otras preguntas que podrían, digamos, surgirnos es, ¿qué tipo de vínculos y con qué sectores de las sociedades Antonio Raimondi establecía contacto en cada pueblo que iba, ¿no? Vamos a ver si hay algunas constantes o no. Porque cuando uno empieza a revisar sus manuscritos, proveen una información sumamente detallada, como si fuese simplemente un diario de viaje. Un diario de viaje de las distancias, de los lugares donde él se ha quedado, de las personas que ha conocido, de quiénes son las autoridades de cada pueblo, de qué cosas se producen en cada lugar, cuáles son las principales haciendas, qué hacen las personas en sus tiempos libres. Entonces, realmente, solamente utilizando una colección de las muchas que están digitalizadas en este archivo, tenemos ya un par de proyectos de investigación más. ¿Okay? Entonces, ya tienen ustedes, ¿no?, seguir explorando con mucho más detalle la plataforma digital del Archivo General de la Nación. Y también pueden consultar la de la Biblioteca Nacional del Perú, que también cuenta con una plataforma similar, Biblioteca Digital. Entonces, algo que también pensé que podría ser útil para todos aquellos que estamos interesados en escribir historia utilizando estos recursos digitales es prestarle atención a los repositorios universitarios de Estados Unidos, ¿no? Ya como Alfredo adelantó, universidades y centros de investigación como la Linda Hall Library, John Carlton Bryan Library, o distintas universidades como la Texas State University, Yale, Princeton, todas las universidades grandes que investigan sobre América Latina suelen contener en sus bibliotecas fondos latinoamericanos. Y muchos de ellos ya se encuentran digitalizados y son poco conocidos y poco explorados. Entonces realmente solamente queda en nosotros ok, si hemos escuchado que alguien ha investigado algo en tal universidad, lo que tenemos que hacer es ir a la página web de la biblioteca de esa universidad y simplemente buscar allí en sus catálogos, ¿no? Algo que a mí me sorprendió mucho al llegar aquí a la Universidad de Illinois, donde realmente ahora me encuentro, es que la universidad tiene un epistolario de una familia colonial del siglo XVIII. La Universidad de Illinois tiene el epistolario de la familia del condado de Montemar, la familia Carrillo de Albornoz. Y tiene un epistolario que cubre casi toda la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, desde 1750 hasta fines del siglo XVIII. Entonces, son cientos y cientos de cartas que se encuentran digitalizadas por completo, y además muchas de ellas ya están transcritas. Digamos, son cartas de ida y vuelta, ¿no? Son cartas que los familiares en Lima y a lo largo del Perú escribían a sus parientes que estaban en España.
en distintas partes de España, y se escribían de ida y vuelta. Entonces uno puede seguir ese tipo de conversaciones transatlánticas por décadas, ¿no? Y los temas que ellos abordan nos permiten hacer realmente, por ejemplo, investigaciones solamente utilizando este fondo, creo que con los siguientes temas. Esta familia era una poseedora de haciendas a lo largo del Perú, en especial en Chincha y al sur de Chincha, en Ica, y muchas de las cartas que yo he leído, digamos, cuando he podido revisar este fondo, lidian con la idea de cómo ser unos buenos manejadores de las haciendas, cómo ser unos buenos administradores de las haciendas. Y continuamente, en cartas y miles, no miles, pero en cartas y cientos de cartas, los miembros de la familia intercambian ese tipo de información, sus penurias viviendo lejos de Lima, las nuevas prácticas que están tratando de introducir para recuperar las haciendas, la compra de las haciendas de los jesuitas, digamos, el manejo, digamos, económico y comercial de lo que se ha producido. Entonces, ese es un tipo de preocupación que vemos reflejada en un espacio tan íntimo como son las cartas a nuestros familiares, ¿no? Es una información que no es tan administrativa o tan legal como encontramos a veces en documentos notariales, sino una documentación mucho más privada, ¿no? Donde uno puede realmente a veces leer la frustración de estas personas al fracasar o al tener éxito en sus empresas comerciales. Y que creo que nos podrían dar pie como que a investigar qué hay detrás de esto, ¿no? Y otro tipo de preguntas que a mí se me ocurren, o que yo creo que este tipo de fuentes pueden proveer para una investigación completa de pregrado es, además de una historia agraria y historia cultural, una historia de la familia. Es una familia que se encuentra dividida en ambos lados del Atlántico, y que continuamente están escribiéndose a sí mismos y preguntándose sobre qué está pasando con cada uno de los miembros. Y con grandes demostraciones de afectos, con grandes frustraciones, con grandes expectativas de reunirse nuevamente con las personas al otro lado del Atlántico. Entonces podemos aplicar un marco de historia atlántica y historia familiar aquí. Y algo que también me llamó la atención y que creo que es una fuente muy rica, es que esta familia en particular tenía o solían comentar mucho sobre las lecturas que ellos realizaban y sobre los libros que poseían, ¿no? Entonces, a veces tenemos información de cuando las personas están por mudarse a España desde Lima y empiezan a hablar con sumamente detalle sobre qué libros son los que tienen, cómo van a llevar su biblioteca de Lima a España que no quieren dejarla, de cómo están continuamente pidiendo que les envíen novedades bibliográficas desde Francia o desde España a las ciudades del interior del país. Entonces, solamente utilizando el repositorio de una universidad, que es la Universidad de Illinois, y el Fondo del Condado de los Condes de Montemar, tenemos una gran oportunidad para investigar, creo que nuevas, digamos, no necesariamente nuevas, ¿no? Pero abordar temas interesantes de la historia del siglo XVIII, ¿no? A partir de una fuente que no suele ser tan fácil de encontrar como son los epistolarios, ¿no? En el Perú, digamos, en general los archivos suelen preservarse más documentación de tipo oficial o tipo legal, y ese tipo de documentación privada es a veces difícil de conseguir, ¿no? Y muy rica cuando lo hacemos. Entonces, eso también es una invitación para que veamos la potencialidad que tienen esos repositorios universitarios americanos para iniciarnos en la investigación, ¿no? Y yo solo he listado 3 o 4 universidades que tienen fondos muy ricos, pero en realidad que es una exploración que nosotros debemos mantener y debe ser continua, ¿no? Debemos estar a la caza, ¿no? Un historiador debe tener ese instinto por tratar de encontrar la información y buscarla. Déjeme ver. Ok. Ese es otro ejemplo que creo que sirve tanto para el periodo colonial como para el periodo republicano. Una información, un tipo de documentación que está disponible desde hace mucho tiempo y que aún no ha sido muy explorada en la investigación histórica es Family Search. Family Search es un repositorio digital de fuentes parroquiales o fuentes demográficas, ¿no? Ellos han digitalizado a lo largo del mundo fuentes parroquiales y fuentes de registros civiles de las poblaciones. En el caso del Perú, dependiendo de la región o de las regiones, en algunos lugares la documentación que se ha digitalizado inicia desde el siglo XVI o siglo XVII hasta hace pocos años nada más, ¿no? Yo he tomado el ejemplo de la prelatura de Yauyos, Cañete y Huarochirí, que es una organización, una entidad administrativa de la iglesia al sur de Lima, y que en el caso de Family Search,
es una plataforma gratuita y de libre acceso, tiene digitalizados documentos desde mediados del siglo XVII hasta hace solo 3 o 4 años. Hasta ahora este tipo de información se ha utilizado, creo, principalmente con finalidades genealógicas, pero como historiadores creo que nosotros podemos plantearnos otro tipo de preguntas para hacer, digamos, información mucho más útil de estos documentos, ¿no? Yo solamente les voy a poner un ejemplo, pero que puede replicarse con muchas otras instancias para todos aquellos que estén interesados. Algo que en el Perú, o que yo me he dado cuenta que es muy difícil de conseguir en los archivos coloniales en el Perú, es documentación sobre poblaciones pescadoras, sobre las poblaciones indígenas pescadoras de la costa. La documentación que se ha conservado es muy pobre. Tenemos muy poca documentación de estas comunidades a lo largo de la costa norte y costa sur del Perú, ¿no? Porque solían ser poblaciones pequeñas y que han dejado poco registro documental, y que si queremos escribir una historia de ellas es muy complicado a veces porque solo tenemos fragmentos de uno u otro memorial, una u otra escritura, y a lo largo digamos, de todo el periodo colonial. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar con detalle los libros parroquiales de ese tipo de poblaciones pescadoras, tenemos la posibilidad de hacer una historia continua a lo largo de los siglos de una población que usualmente no ha dejado otro tipo de registro documental, ¿no? Y la información que podemos encontrar es sumamente riquísima. A veces, por ejemplo, algo que yo he podido encontrar revisando simplemente ese tipo de documentos es ver conexiones de migración. Uno puede ver a través de los apellidos y a través, digamos, de la mención de dónde provienen las personas, los contactos que la costa norte, Trujillo y esas zonas, pudieron haber tenido con la costa sur, ¿no? Que ese es un gran debate, digamos, en la historia marítima, prehispánica y colonial temprana, ¿no? Ese tipo de información está allí. Otro tipo de preguntas que a veces pueden abordar o que surgen manejando ese tipo de documentación es ¿cuál era la relación de los párrocos, ¿no? con las poblaciones indígenas? Entonces, cuando uno lee ese tipo de documentación a lo largo de los años, uno se da cuenta que los libros cambian. A veces durante algunos años la información que se registra es muy detallada, y a otros años la documentación que se registra es sumamente general. A veces un párroco está tan al tanto de la sociedad indígena que registra incluso el ayu de los padres y de los abuelos, porque es una información relevante. Y en otros simplemente lo omite, ¿no? Entonces, si leemos con ese tipo de ojos críticos esta información, podemos ir más allá simplemente de la información genealógica y plantearnos preguntas históricas de fondo, que, digamos, a lo largo de los años, ¿no? Es solamente un ejemplo, y lo mismo puede replicarse, yo qué sé, con los libros de bautizo y libros de funciones y matrimonios de las haciendas, para hacer historias sobre la población afroperuana en el Perú. Creo que no se ha trabajado sistemáticamente, y los libros parroquiales de las haciendas o de muchas haciendas se encuentran digitalizados en esta plataforma y están ahí esperándonos, ¿no? Entonces, es además un ejemplo de cómo podemos replicar ese tipo de preguntas tanto en el periodo colonial como en periodos mucho más modernos, ¿no? Ok, entonces Family Search. Creo que Alfredo ya nos adelantó bastante sobre el portal de archivos españoles, entonces creo que eso podemos conversarlo si es que hay algunas preguntas más adelante. Creo que el último repositorio que quería conversar con ustedes es el Archivo Digital de América Latina y el Caribe de la Universidad de Princeton. Tienen un archivo que se llama Archivo de Efímera, de Ephemera Archives. ¿Qué quiere decir documentos de efímera? Son estos documentos que solemos llamar folletos, afiches, pancartas, que por su propia definición son efímeros, no están pensados para perdurar, sino para dejar, digamos, un testimonio inmediato de algún evento que va a suceder, de algún reclamo, de alguna manifestación, de algún proceso político de inmediato. Entonces, la Universidad de Princeton tiene todo un fondo de ese tipo de panfletos y folletos producidos en América Latina a lo largo del siglo XX. Entonces, ahí ustedes pueden ver la página web y el nombre del archivo. Uno ingresa a ese archivo, y yo hice un pequeño test, una pequeña prueba de buscar qué documentos tenían del Perú. Y algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que aún no se ha explorado lo suficiente y que podría hacerse en base a este repositorio digital, es las conexiones internacionales que generó, por ejemplo, Sendero Luminoso. Entonces, cuando uno busca este tipo de efímeras, uno puede encontrar a veces documentos
de organizaciones laborales, organizaciones sindicales españolas o de otras partes del mundo, que a los inicios de la década de 1980 producían documentación sobre la guerra interna en el Perú. Producían información, a veces condenando al Sendero Luminoso, a veces apoyándolo tímidamente. Entonces uno puede medir, ¿no? Hasta qué punto este proceso tan local en el Perú tuvo esta resonancia global, ¿no? Cómo otras organizaciones sindicales y laborales fuera del mundo estuvieron vinculadas con lo que sucedía aquí, cuestionando lo que sucedía, buscando información o aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces es una historia muy rica que nos permite romper un poco las barreras geográficas del estudio del conflicto armado interno, ¿no? Y tratar de pensar en su dimensión internacional con la documentación que tenemos aquí, ¿no? Y así como ese ejemplo, podemos intentarlo con muchas otras preguntas, ¿no? Si ponemos Fujimori, vamos a tener también un montón de documentación, digamos, folletos, pancartas, manifiestos, a favor o en contra del gobierno, ¿no? Entonces, dependiendo de la pregunta de nuestra pregunta de investigación, ese tipo de plataformas nos dan la oportunidad, pues, de llevarlas adelante. Solo para terminar, y no voy a entrar mucho en detalle aquí, pero no debemos olvidarnos también que la Universidad Católica tiene un esfuerzo muy grande de digitalizar documentación que está conservada en el archivo de la universidad y en el archivo del Instituto Ribagüero. Entonces, por ejemplo, en el repositorio institucional de la universidad hay al menos ahora casi 8.000 casi 8.000 documentos digitalizados del Instituto Ribagüero, que es una cantidad inimaginable de información, particularmente del siglo XIX y del siglo XX, disponible, que quizá no estamos muy al tanto, pero está ahí. Entonces eso también es una invitación para que no dejemos de lado los repositorios digitales que se están haciendo en las universidades peruanas, ¿no? Y en particular en la Universidad Católica. Entonces, al igual que lo que habló Alfredo para otro repositorio, el archivo del Instituto Ribagüero ha digitalizado muchos periódicos regionales del siglo XIX, ¿no? Y están completos y en una muy buena calidad en esta página web. Bueno, entonces eso era lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Algunos ejemplos de cómo podemos utilizar ese tipo de plataformas para que sean la base de nuestra investigación y las preguntas que podemos hacer y las respuestas que podemos encontrar. Entonces estoy a la expectativa de que vamos a seguir conversando y a recibir sus dudas. Gracias. Muchas gracias, Marcos. La verdad que muy bien han presentado bases y repositorios significativos. Y creo que si algunos de los estudiantes que estén presentes tienen preguntas, pueden activar su audio y la cámara. ¿Es posible, Juan? Sí, sí es posible. Sí, porque creo que eso haría un poco más dinámico, ¿no? El encuentro. Y más bien, Jessica Morey preguntaba sobre los enlaces. Y habíamos visto la necesidad al final de la charla entre esta y la próxima que vamos a tener la siguiente semana, que es de la biblioteca PUC, vamos a hacer una relación, un listado de estas bases de datos y repositorios para que ustedes las puedan tener y pues las puedan explorar, ¿no? Y en realidad hay muchas más. Bueno, vamos a tratar de ir haciendo un listado, una relación mucho más grande, ¿no? Gian Pietro Lavado también nos manda una lista. Sí, ¿alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta? Si levantan la mano, sí, Gian Pietro, si puedes poner tu cámara y puedes hacer la pregunta tú directamente, estaría muy bien. Sí, gracias. No puedo prender la cámara. Está deshabilitada por el host. A ver, Ah, déjame, ya. déjame un ratito prenderlo. A ver, Juan Lan la va a habilitar, así cada uno de ustedes puede hacer la pregunta y poder interactuar un poco más, ¿no?
Bueno, Ahora sí. mientras Ok, muchas gracias. ya se habilitó, perfecto. Bueno, primero agradecer porque es súper útil. He estado haciendo búsquedas así medio en vivo y he encontrado ya desde ya cosas para mi investigación. Así que muchas gracias. Yo tengo una pregunta puntual sobre el archivo del Instituto Ribagüero. No sé si he encontrado los catálogos de lo que tienen, pero no los documentos en sí. No sé si es algo que está publicado para navegar virtualmente o si hay que hacer un pedido especial. ¿Se me escucha? Sí, claro, el archivo Río tiene digitalizados y en PDF sus catálogos, pero digamos, solo una pequeña porción de los fondos de los documentos que ellos tienen están digitalizados en Internet ahorita. Ok, Entonces, claro, sí, entonces hay que mantener esa distinción, ¿no? Los catálogos que están digitalizados y que, digamos, podemos tener referencias que luego podemos ir al archivo cuando esté de nuevo en servicio completamente. Pero voy a tratar de dejar el enlace aquí de cuáles son los documentos que sí están digitalizados del archivo Río. gracias. Eso era. Bueno, y hice una listita. Yo sé que van a hacer una, pero si puedo contribuir en algo ahí, les comparto el enlace de lo que fueron compartiendo. Gracias. Muchas gracias, Gian Pietro. Sí, va a ser muy útil la lista. Y ahora le paso la palabra a Carlos Chávez, que ustedes lo conocen, es profesor en la PUC. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verlos y felicitar esta iniciativa, ¿no? Tanto la intervención de Alfredo como de Marcos ha sido muy gratificante, sobre todo en el esfuerzo en que nos encontramos desde hace varias décadas, ¿no? Ver ahora a los estudiantes que están utilizando material digital para sus propias investigaciones y a la maestría que abre las puertas a esta iniciativa. Eso es lo primero. Yo tengo dos reflexiones, ¿no? Una que tiene que ver con, vamos, a mí me da como cierto coraje, ¿no? Saber de que cuando queremos buscar información nuestra, la información nuestra está en repositorios externos, ¿no? Y esto tiene una historia que es predigital, ¿no? Como a veces lo explicamos en los cursos que dictamos en especialidad, ¿no? Y tiene que ver desde la época en la cual la década del 40, la década del 50, venían al Perú y a otros países de la región con fondos importantes, grandes universidades como las que se han mencionado, sobre todo de los Estados Unidos de América, ¿no? Para justamente acceder a las fuentes y llevarse en microfichas, en esa época, en microfilms, la documentación que aquí, lamentablemente, por la desidia de las propias autoridades y de los organismos a cargo de custodiarlas, simplemente se perdían o terminaban como envoltura de papel para vender pescado, literalmente, ¿no? Uno las podía encontrar en ese estado lamentable. Entonces ahora cuando uno quiere consultar fuentes peruanas de los archivos, esos archivos ya no existen acá. Y los archivos, ¿no?, se encuentran en el extranjero. De alguna manera se preservaron, pero fue simplemente por ese descuido. Mi segunda reflexión tiene que ver con el tipo de fuente histórica que hoy día tenemos, ¿no? Y pensando en la historia contemporánea, ¿no? Y que tiene que ver con fuentes que nacen digitales, ¿no? Y no se conservan, ¿no? Que usualmente se descuidan, ¿no? O con fuentes que no son documentales en el sentido estricto, ¿no? Estoy pensando en las fuentes audiovisuales, ¿no? Y entonces hay mucha información que no se está conservando y no pensemos solamente ahora, y ahora toco la puerta de la casa, ¿no? En las fuentes que dependen de la decisión política del Estado. Además, en la convulsa época en la que estamos viviendo, es poco lo que se puede esperar a nivel de la institucionalidad pública, ¿no? Pero nosotros como universidad tenemos fuentes, ¿no?, importantísimas, ¿no? Y yo quería simplemente hacer el publicherry, ¿no es cierto, Claudia?, de lo que tenemos ahora en la universidad. Estoy a cargo de la Filmoteca de la universidad y tenemos una cantidad inmensa de material, ¿no?, que está, así como señalaba Marcos y Alfredo, ¿no? Está ahí hace mucho tiempo, por ejemplo, las fuentes documentales, y no se usa.
Y no estoy hablando solamente de películas que para poderlas usar, obviamente primero tienen que ser digitalizadas, y eso es una aventura gigantesca, pero que también estamos en ese esfuerzo, sino las fuentes, incluso documentales alrededor de la creación de la fuente audiovisual, ¿no? Y que no se utilizan. Y entonces hay ahí decenas de trabajos de investigación que esperan el interés de los estudiantes, de los profesores, ¿no es cierto?, para que puedan acceder a ellos. Entonces ahí tenemos también una tarea nuestra que complementaría el interesante presentación que ha hecho tanto Marcos como Alfredo, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Carlos. Y ya te vamos a comprometer para que nos hagas una presentación de las fuentes audiovisuales que tiene la universidad en el repositorio. Porque, bueno, no solo son las fuentes escritas, sino otro tipo de fuentes como las audiovisuales, las que nos pueden servir para nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la intervención porque la verdad es algo necesario también impulsar el estudio de este tipo de fuentes, ¿no? O, si no, temas que se puedan hacer con fuentes diversas y entre ellas se puede acceder a estas audiovisuales, ¿no? Sí, no sé si querían comentar algo Marcos y Alfredo. Muchas gracias, Carlos. Sí, un comentario muy breve, ¿no? Gracias al profesor Carlos por su intervención y también por mencionar este aspecto, ¿no? Muchas de las fuentes, o creo que en casi todos los casos que hemos mencionado, Alfredo y yo, nos hemos enfocado en instituciones que ponen a disposición del público en general documentación histórica, ¿no? Pero que la Internet y, digamos, el mundo digital está mucho más allá de las instituciones, ¿no? O sea, realmente en espacios como YouTube simplemente, ¿no? Uno puede encontrar una cantidad increíble de información, testimonios personales, documentación antigua, familiar, privada, o incluso de la propia prensa, grabada por personas, ¿no? Entonces, eso es algo que no hemos considerado en esta presentación, esas posibilidades no institucionales de fuentes digitales, pero que totalmente existen, ¿no? Y que sí, están ahí. Yo quería agregar rápidamente también que estas fuentes que se han ido produciendo de manera más reciente han abierto un mundo de posibilidades de análisis y de contenidos, ya sea música, audiovisuales, etcétera, pero también, como bien lo anticipó el profesor Chávez, es un desafío, ¿no? Por ejemplo, mi universidad tiene una colección de música latinoamericana y uno de los problemas, por ejemplo, intrínsecos de la música es que se ha ido produciendo en distintos formatos a través del tiempo y los aparatos con los que se reproducen ya no se utilizan. Entonces, el archivo al mismo tiempo tiene que tener algunos aparatos antiguos o tiene que lanzarse al objetivo de pasar de un formato a otro, ¿no? De tal forma que se pueda preservar. Entonces, eso también es todo, digamos, así como hemos entrado a una nueva fase de las comunicaciones, también hemos entrado a una nueva fase de los archivos, quizás, en los cuales van a tener que ir accediendo a nuevas formas de clasificar, de categorizar, ¿no? Información. Gracias, Alfredo. Efectivamente hay también las fuentes sonoras, ¿no? Y las colecciones relacionadas con la música. Por ejemplo, en la universidad, en varias universidades, bueno, no quiero detallar, en Estados Unidos tienen este tipo de fuentes y de colecciones. Y hay una pregunta antes de pasar la palabra a Rosario Peirano y a Miriam Palacín, de Matthew Cruz, que la ha hecho por el chat. Si nos podrían comentar alrededor de la prensa en otros repositorios internacionales o nacionales, muy aparte de la Biblioteca Británica y el repositorio de la PUC. Antes de pasarles la palabra, yo quería compartir un momento, porque a ver si estoy habilitada, ¿sí? Una institución muy importante en este sentido es la Biblioteca Iberoamericana de Berlín.
No sé si la pueden ver allí. Ahí ustedes pueden ver. Sí, profesora. Y tiene una colección muy amplia, no solo de libros y de fuentes, pero desde aquí, desde el Perú, ustedes pueden revisar la colección digital. Aquí está. Y dentro de esas colecciones digitales hay periódicos y revistas, y no del siglo XIX, XX, no solo del Perú, sino de América Latina. Entonces ahí también sería interesante que ustedes naveguen para ver este tipo de revistas culturales de América Latina, la colección de la novela popular española, hay de todo, ¿no? Y también, por ejemplo, hay cancioneros de Lima, revistas muy importantes que se han publicado en el Perú para reconstruir la historia intelectual y cultural del Perú y sus conexiones con otras revistas y personajes de América Latina, ¿no? Entonces, esta es otra posibilidad de ver periódicos, revistas y otro tipo de materiales, ¿no? Folletos, cancioneros que pueden servir para la investigación. Justamente la próxima semana voy a estar unos días por allí porque, claro, no todo está digitalizado, pero sí tienen una potente digitalización de muchos materiales, como les comentaba. No sé si Marcos y Alfredo quieren comentar algo más. Sí, sobre periódicos, en realidad no estoy muy al tanto de las colecciones, pero yo sé que Google tiene un servicio para, vamos, una plataforma donde ha digitalizado periódicos de todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. No están digitalizados y lo bueno es que está digitalizado con reconocimiento de caracteres, entonces uno puede hacer una búsqueda dependiendo del periódico o simplemente en general. Hasta donde recuerdo no hay periódicos de Perú, pero hay mucha prensa internacional que habla sobre Lima y sobre Perú a lo largo del siglo XX. Entonces, ahí he dejado el enlace en el chat y esa es una posibilidad, ¿no? Que es global. Gracias. No, Alfredo, sí. no se me viene a la mente un gran repositorio de periódicos aparte de este, pero buscaría en los dos grandes webs que mencioné, la de Internet Archive y la de AD Trust, que es posible que tengan también algún tipo de documento, ¿no? Y dicho sea de paso, a propósito del comentario de Marcos de la prensa internacional, los archivos digitales también permiten justamente quizás ir más allá estudios más allá del Perú, ¿no? No lo hemos comentado mucho, pero también se va abriendo ahí una posibilidad para los que puedan estar interesados, ¿no? Sí, gracias Alfredo. Ese es otro punto importante porque generalmente, tanto en pregrado como en posgrado, solemos investigar sobre historia peruana, cuando actualmente podríamos también investigar sobre la historia de otros países, de otras regiones, a partir de los repositorios digitales como los que se han mostrado aquí, ¿no? Sí, Rosario Peirano. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la charla súper interesante. Gracias a la maestría, a Alfredo y a Marcos. Yo tengo dos comentarios. En realidad es un aporte y una pregunta para Marcos. La pandemia ciertamente nos cerró todos los archivos y nos obligó a buscar como arañas por cuanto archivo digital hubiera, y efectivamente yo llegué al archivo este de Berlín, que es un proyecto de la Comunidad Europea, y llegué a ATI, y ahí encontré un poco por pedazos reconstruir más lo que yo tengo, la revista que yo estaba trabajando.
pero pensando en prensa, se me ocurre que en las guías que tiene la biblioteca, el sistema de bibliotecas, hay enlaces sobre archivos de periódicos antiguos. Entonces es cuestión de buscar también en casa, ¿no? Y digamos, dentro de esta búsqueda que hice, no es por ser octubre y ser Halloween, pero encontré que para ver qué había pasado con mi personaje, porque él se regresa a Estados Unidos y muere allá, encontré un enlace de una base de datos que recoge los archivos de los cementerios y las tumbas, ¿no? Los archiveros dicen que no hay nada más ordenado que un cementerio. Y entonces hay una página que se llama Find a Grave, que se las pongo aquí en el chat, y ahí encontré yo digamos, no solo lo que había pasado con el personaje, sino lo que había pasado con toda su familia, ¿no? Porque este señor dejó a la mujer acá y se fue allá, en fin, todo un drama. Pero mi pregunta para Marcos, cuando él empezó a comentar sobre los términos, era cómo había elaborado los descriptores. Ciertamente las publicaciones, las digitalizaciones, los registros de la biblioteca le dan a uno descriptores cómo buscar, que son hipervínculos, pero uno también tiene que armar su propio listado de descriptores. Cuando tú decías viña, vino, viñas, y a mí se me ocurría viñedos. Entonces hay palabras que tienes que ir armando alrededor, y además no solo en español, sino las tienes que ir traduciendo si estás en una biblioteca de otro país o el documento original está en otro idioma, ¿no? Y hay una traducción. Entonces, ¿cómo es que armas ese vocabulario? Gracias. Sí, Rosario, muchas gracias por la pregunta. Sí, porque ese es un tema central cuando utilizamos los motores de búsqueda de esos repositorios, ¿no? En realidad, antes de realizar cualquier aproximación al archivo, tenemos que, tenemos que realizar una búsqueda informada. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos interesados en, digamos, en la agricultura de los vinos en el siglo XVI, tenemos que tratar de estar familiarizados con cuáles son los principales términos, la terminología de la época. No incluí viñedos porque justamente cuando uno busca viñedos en el siglo XVI, la palabra no aparece mucho en la documentación. La palabra que se usa más es viñas. Viñedos creo que es algo que es mucho más tardío, ¿no? Entonces, es parte de ser como que una exploración previa, quizá bibliográfica, para estar tratando de cuáles son los términos precisos, ¿no? Porque, por ejemplo, una palabra que es muy importante cuando uno busca documentación sobre la producción del cultivo de viñedos es el término mosto. El mosto es ese líquido para que todavía no ha sido fermentado y que es algo que se comerciaba bastante, ¿no? Entonces, a veces cuando vemos documentación notarial, los documentos no mencionan para nada vinos, viñedos, nada, pero solamente la palabra mosto y botijas. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de búsquedas un poco informadas, ¿no? Y también ser flexibles, porque depende de la calidad del motor de búsqueda o de cómo ha sido armado. A veces tenemos que utilizar solamente la raíz de la palabra, ¿no? O utilizar, por ejemplo, solamente los singulares y a veces los plurales, omitir tilde o incluir tilde. Entonces tenemos que jugar muchísimo con eso. Hasta donde yo sé, la Biblioteca Nacional del Perú, su catálogo online, es bien problemático, ¿no? En el sentido de que solamente te arroja los resultados del término preciso, ¿no? Entonces, si tú buscas una palabra que lleva tilde y que ha sido registrada con tilde en su base de datos, solo tienes que buscarla con tilde, ¿no? Si la buscas sin tilde no aparece. Hay algunos repositorios como el Archivo General de la Nación que sí son más flexibles, que te arroja todos los documentos que tienen términos similares a la palabra que has puesto. Entonces es un poco explorar cómo funciona cada motor de búsqueda y también cuáles son los términos clave del periodo, ¿no? Gracias, Marcos. Sí, eso es importante. Sí, Alfredo, ¿querías comentar? Sí, solo decir rápidamente que para mí, por ejemplo, yo que utilicé Pares y algunos otros documentos de estos archivos que mostré, ese ha sido uno de mis grandes, en varios momentos ha sido problemático, ¿no?
Y por ejemplo, en pares en algún momento buscaba interrogatorios, pero resulta que a veces interrogatorio lo escriben con Y. Entonces, pero eso es algo que yo iba aprendiendo en el proceso, ¿no? O sea, ponía una palabra, luego notaba en el documento que estaba escrito de otra forma y volvía al buscador a ver qué otros resultados salían. Y bueno, creo que es parte de la investigación familiarizarse con el lenguaje, ¿no? Sí, gracias Alfredo. Y Matthew Cruz me ha hecho recordar de otro repositorio francés, porque hemos hablado de los repositorios españoles e ingleses, la Biblioteca Británica, pero también, y solo rapidito lo muestro, está el repositorio de la Biblioteca Nacional de Francia, que es Gálica. Y este también es muy útil, ¿no? Es la parte que tienen ellos digitalizada y acá se los muestro rápidamente porque incluso tienen sus otras bases de documentos digitales, como pueden ver ahí, cómo se consulta Gálica, y bueno, todas las explicaciones necesarias. Entonces creo que también ese es otro repositorio que ustedes pueden utilizar dependiendo del tema que investiguen, ¿no? Y Davis Castillo también nos ponía Antenati, que es una herramienta similar a Family Search para buscar registros digitales de la inmigración italiana hacia América Latina y el Perú. Claro, Antenati en la traducción al español es antepasados, ¿no? Sí, Miriam quería hacer una pregunta, le paso la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Y quería consultar, por ejemplo, en el caso de pares, una fracción de los documentos está digitalizada y es un poco frustrante porque muchos de ellos solamente dice el título, de qué trata, pero ¿de qué manera puedes tener desde el Perú acceso a documentos que están en el archivo de Indias, pero que no han sido digitalizados? Quería saber si es posible. Y otra cosa, gracias a un pariente tuve acceso a Ancestry y es superior a Family Search, pero se necesita tener una suscripción. Gracias. Y gracias, Miriam. Si quieren comentar, Alfredo, creo, y luego Marcos. Sí, sí, es frustrante cuando eso ocurre. También me ha pasado muchas veces. Yo sé que existe un servicio de digitalización que brinda el archivo de Sevilla y ellos te mandan los documentos, me parece, al correo. Entiendo que toma tiempo, que no es un servicio tan veloz, por lo menos no ahora, y puede también ser costoso porque el volumen documental que tienen ahí es muy extenso, ¿no? Entonces, creo que lo más útil para los investigadores es, si tienen la posibilidad, ir personalmente, es decir, buscar primero en pares, luego si tienen la posibilidad de viajar, hacer la investigación del archivo, y a partir de eso hacer una selección de qué documentos les interesan digitalizar, ¿no? Ojalá que pronto sigan digitalizando más. Gracias. Gracias. No, sí, solo iba a comentar lo mismo que Alfredo. Sí, es muy frustrante eso y depende mucho de la región. Yo sé que la documentación, por ejemplo, para Guatemala está muy digitalizada, entonces parece muy desigual respecto al tratamiento que ha dado a las regiones en América Latina. Entonces hay algunas regiones como México o Guatemala donde los archiveros de esas regiones han completado, digamos, grandes fondos. Lamentablemente para el Virreinato del Perú los fondos aún están yendo como que muy lentos, ¿no? La opción es la digitalización digital, disculpa, el pedido de digitalización que lo mandan a correo, pero toma un poco de tiempo. Sí. Muchas gracias. Y si hay alguna otra pregunta, consulta.
Bueno, en realidad es un tema súper amplio, pero creo que acá hemos visto un abanico de posibilidades de dónde se puede buscar y lo que sería útil es hacer una relación, un listado de estos repositorios, bases de datos que puedan ser útiles para todos, ¿no? Entonces eso vamos a tratar de hacer para enviárselos y más bien gracias a aquellos que han contribuido haciéndonos recordar algunos repositorios que no se habían mencionado. Y claro, como en el caso de Marcos y Alfredo, trabajan más el periodo colonial, se han concentrado en esos repositorios, pero creo que hemos complementado con otro tipo de repositorios que tratan también de temas del siglo XIX, XX o más contemporáneos, ¿no? Creo que Julio Abanto, que estaba presente, había levantado la mano, no sé si sigue con nosotros. Sí, Sí, sí Julio, estoy, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. para que nos hables del Centro de Documentación del LUM. Buenas noches, profesora. También un saludo a Alfredo, a Marcos por compartirnos sus experiencias. Y definitivamente creo que, bueno, una reflexión y también una pregunta. Yo había también utilizado mucho Family Search para un poco reconstruir las biografías de los diplomáticos peruanos en el siglo XIX. Es una herramienta muy interesante. Y como decía Marcos, creo que el historiador siempre tiene esa curiosidad de ir indagando. De hecho, hasta antes de la pandemia, que ha marcado un antes y un después, yo navegaba mucho los repositorios digitales de las bibliotecas nacionales en América Latina. Tienen bastante información también, sobre todo si uno quiere hacer análisis comparativo con respecto al Perú. Pero creo que también en relación a lo que expuso tanto Alfredo como Marcos, creo que hay un elemento muy importante de cómo la pandemia finalmente no es que, digamos, abrió una problemática, pero también una posibilidad. Y es que también encuentra a las instituciones públicas principales como el AGN y BNP que no habían priorizado a esa escala el tema de la digitalización. Si uno, por ejemplo, accede a Archidoc o al repositorio de la BNP, hay muchas dificultades, no solamente en el tema de búsqueda, sino sobre todo para que el usuario un poco tenga esa interfaz un poco más amigable, porque también utilizo repositorios del extranjero como Archive y los que ha mostrado Alfredo, y me parecen que son más rápidas para poder resolver las problemáticas que uno tiene. Entonces yo les quería preguntar en ese sentido de qué les ha parecido, digamos, desde su perspectiva, estando fuera, si ha habido un incremento en cuanto a los documentos digitalizados en los repositorios que ustedes más consultan y comparativamente cómo han visto, porque Archidoc no es un repositorio nuevo, tiene ya muchos años, se parece mucho al del AGN de Colombia y creo que un punto principal es que desde, digamos, del punto de vista de la gestión, y en el caso de Lira tiene documentos muy ricos como El Eco del Misti, que es un periódico para la época de la Guerra del Pacífico muy, muy interesante, de no solamente subir o cargar la información desde el punto de vista de BNP, el AGN o el Lugar de la Memoria, que también tiene un centro de documentación con miles de archivos en línea sobre lo que fue el conflicto armado interno, sino cómo, y esto viene ya una segunda etapa, porque ya la pandemia, entre comillas, está declinando las infecciones, entonces hay una oportunidad que está pasando en este momento, estamos en un momento de transición, y lo que era la inversión en digitalización, en el caso peruano, puede disminuir a niveles que ya fueron prepandemia. Entonces creo que tienen que diseñarse estrategias que el archivo salga a buscar a los usuarios. Marco nos daba una sugerencia de hay que buscar efectivamente, pero la comunidad histórica es una comunidad muy pequeña. Y creo que si hablamos de un público, la ciudadanía en general, porque es también acceso a la información como un derecho ciudadano, creo que habría que enfatizar también, sobre todo que se interiorice en las autoridades públicas de que esta debe ser también una política pública, de que los archivos estén mejor
posicionados, porque no es que el archivo tenga la culpa de que no digitalice, al menos en el caso peruano, sino que finalmente, se los digo también un poco porque lo veo como usuario y como, también como parte del lugar de la memoria, no hay suficientes equipos y con lo que fue la pandemia se recortó completamente el presupuesto a todo el sector cultura, incluyendo al Archivo General de la Nación. Eso sería. Muchas gracias, profesora Claudia. Muchas gracias, Julio. Sí, es una importante reflexión porque fíjense que del uso de los repositorios digitales pasamos a toda una reflexión y discusión acerca de la conservación, preservación y recuperación de distintas fuentes y cómo es imperioso digitalizarlas para poder acceder a ellas, ¿no? No sé si querían comentar, Marcos y Alfredo, esta última pregunta. La primera parte sobre cómo lo he observado desde mi experiencia, mi impresión es que la digitalización se ha vuelto ya casi una norma. Hemos mencionado varias universidades y todas ellas creo que, o muchas de ellas están apostando agresivamente por la digitalización de los documentos. Incluso no hemos hablado mucho de esto, pero también importa el formato en el que se digitaliza. No es lo mismo escanear un documento que, por ejemplo, transcribir un documento en una base de datos en Internet. Porque cuando se transcribe el documento, por ejemplo, se puede homogeneizar el lenguaje, ¿no? Para evitar ese problema que mencionamos. Y hay, quizá lo que creo que ha crecido mucho es el área de humanidades digitales, el uso de softwares, y cuando los documentos, por ejemplo, están en otro tipo de formato, son más susceptibles de ser analizados con herramientas digitales, ¿no? Entonces, la digitalización ha abierto, combinado, digamos, con ciertas estrategias, con ciertas preguntas de investigación, está abriendo también algunas puertas con algunas líneas de investigación nuevas, en muchas formas, ¿no? No sé, quizás en un futuro vamos a tener archivos que ya no se van a consultar, van a estar completamente cerrados porque todo va a estar en digital. No me parece descabellado. Pienso también que quizás desde un punto de vista económico, en el largo plazo también es importante, o sea, la digitalización puede permitir ahorrar gastos de personal, por ejemplo, ¿no? No sé si hay alguna motivación económica por la cual se le puede empujar a las instituciones estatales eh, para involucrarse de manera más agresiva, ¿no? Dicho sea de paso, cuando yo participé en un proyecto de historia Saxamarca, que he hablado de esto en la PUC un par de veces, nosotros fuimos un archivo de una comunidad en Ayacucho, y estas comunidades tienen sus archivos locales, ¿no? Y son tan ricos que incluso tenían hasta información colonial, documentos coloniales guardados. No mucho, pero tenía, ¿no? Y básicamente la línea de esa conservación es que ellos acumulaban información para dejar rastro de su propia historia comunal, con objetivos políticos, con una serie de demandas que ellos tienen frente al Estado. Y claro, en algún momento nosotros también construimos una especie de archivo digital con fotografías, pero esas fotografías de repente no salen tan bien, tienen alguna serie de problemas adicionales, ¿no? Entonces se necesita en realidad un escáner más apropiado, ¿no? Entonces, pero ahí, por ejemplo, creo que ayudaría mucho la digitalización para movilizar y darle acceso a este tipo de archivos que son muy remotos, de muy difícil acceso, muchos de ellos simplemente cerrados, ¿no? Ojalá en un futuro cercano podamos ver el inicio de ese tipo de proyectos. Muy bien, ya vamos a ir cerrando este evento. No sé si quieres decir algo final, Marcos. Sí, solo para terminar con una también breve comentario a lo que dijo Julio.
ha habido un impulso, pues, ¿no? Por el tema de la pandemia, en poner en acceso a la documentación que en realidad que en muchos casos los archivos peruanos y extranjeros ya tenían digitalizados, ¿no? Creo que hasta ahora ha habido una política de digitalización con el objetivo de preservar documentos, es decir, de evitar su deterioro, ¿no? Entonces, mucha documentación en el Perú ya estaba digitalizada justamente por ese motivo, porque los documentos son muy frágiles. Y lo que realmente ha llevado a la pandemia no es un intento de digitalización masivo, sino es poner a disposición lo que ya se tenía digitalizado, hasta donde yo sé, en casi todos los lugares. Lamentablemente las instituciones están todavía lidiando con temas de presupuesto porque tienen que lidiar con servidores, con alojamiento. Yo creo que eso ha sido el principal problema que he escuchado cuando he conversado con personas que trabajan en los archivos, ¿no? Hay esa voluntad, pero el hecho, o sea, lo digital, cuando uno trata de utilizar ese tipo de, digamos, como soporte de almacenamiento, es algo muy caro, ¿no? O al menos no es algo gratuito en realidad. Pero yo también espero que eso continúe, y lo que dijo Julio de tratar de involucrar de alguna forma a la población y que eso se vea no como un beneficio de los historiadores, sino como un servicio a la comunidad, podría ayudar un poquito a eso, ¿no? Y que eso es algo que todos esperarían. Y bueno, muchas gracias a todos en realidad por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Marcos y Alfredo. Realmente ha sido muy útil escuchar su presentación y abrir la reflexión y el debate sobre estos temas, no solo en términos de nuestra propia práctica archivística e historiográfica, sino también en términos de este tema más amplio sobre la catalogación, recuperación y conservación de las fuentes y los archivos. Les quiero agradecer de parte de la Maestría en Historia. Ha sido un gusto volver a tenerlos aquí en la universidad, aunque sea virtualmente. Y les adelanto que vamos a tener toda una reflexión en este sentido, en un proyecto que estamos llevando adelante con Carlos Aguirre de la Universidad de Oregon. Vamos a tener el jueves 17 de noviembre un evento, un panel sobre este tema, y el próximo año vamos a organizar desde la maestría con algunos colaboradores un evento mayor sobre esta temática, y un poco en la línea de lo que ustedes han presentado, que es cómo el historiador trabaja con sus archivos, con sus fuentes, ¿no? Y más aterrizado en estos aspectos. Entonces lo voy mencionando para comentarles que no es algo aislado, solamente pragmático, sino que va dentro de un proyecto mayor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Juan Lang. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado, tanto en las redes sociales como en el Zoom, a Marcos, a Alfredo, a la profesora Claudia Rosas. Y yo solamente les comento que van a haber más actividades híbridas también, y también por Zoom, que vamos a transmitir en Historia PUC, en distintas plataformas, y que sigan el YouTube, el Facebook, el Instagram, y que también la convocatoria de la maestría va a estar abierta muy pronto, faltan muy pocos días, y entonces quienes se animen a estudiar la maestría en Historia están invitados, y apliquen, y los esperamos. Sin más, me despido y muchas gracias, y nos vemos todos. Nos vemos el lunes próximo. Hasta luego. Luego, muchas gracias.